En este problema vamos a obtener la función discreta mediante la definición de la transformada para esta función que tenemos, donde f de k va a ser igual a menos k cuando k sea un número par y k positivo cuando k sea un número impar. Ahora lo vamos a resolver por un método un poco diferente, pero lo vamos a empezar de la misma forma, con la definición, en donde tenemos que nuestra f de z va a ser igual a nuestra definición sumatoria de k igual a 0 hasta el infinito de f de k por nuestra z a la menos k. Igual resolvemos nuestra sumatoria. Primer término donde k es igual a 0, entonces vamos a tener 0. Más 1. K va a ser igual a 1, entonces k es positivo, entonces ahora solo tenemos z a la menos k, que en este caso es 1. Menos k2, entonces ahora va a ser negativo. Y así vamos a seguir resolviendo nuestra serie. Hasta un término. Entonces nos estamos dando cuenta que ya que sí va siguiendo la serie. Ahora, en este método, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar nuestra f de z. F de z son todos los términos que acabamos de sacar en nuestra serie. Todos estos. Ahora, entonces, nosotros podemos decir, lo vamos a multiplicar por un término que tengamos aquí. Aquí es 1. Lo vamos a hacer por ese z a la menos 1. Entonces ahora tenemos que z a la menos 1 lo vamos a multiplicar por f de z. Esto va a ser igual. El primer término es por 0, entonces seguimos teniendo 0. O sea, no importa, entonces si lo seguimos dejando. Ahora el segundo término va a ser z a la menos 1 por z a la menos 1 va a ser z a la menos 2. Segundo término, menos 2 z menos 2 menos 1 menos 3. Y así seguimos resolviendo nuestra serie. Hasta aquí. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos dando cuenta que también nuestros términos siguen incrementándose, pero también que van cambiando el signo del coeficiente y van aumentando. Entonces lo que podemos hacer ahora es sumarle lo que tenemos arriba, que es f de z. Entonces ahora vamos a tener que f de z va a ser sumada a z menos 1 por f de z. Es decir, vamos a sumar esta f de z más esta. Quiere decir que son todos estos términos, sumarle estos nuevos términos. Ahora vamos sumando. Tenemos z a la menos 1 y no tenemos ningún término igual, entonces este z a la menos 1 pasa igual, z a la menos 1. Ahora tenemos un z a la menos 2 y aquí tenemos un z a la menos 2, pero aquí tenemos menos 2 y en el otro tenemos más 1. Entonces como resultado vamos a tener un menos
z a la menos 2. Ahora vamos con los siguientes. 3z a la menos 3. Y aquí tenemos z a la menos 3. Y aquí tenemos menos 2. Y ya 2. Entonces 3. Entonces aquí tenemos más 1. Z a la menos 3. Y así seguimos trabajando con los demás términos. En el siguiente vamos a tener menos z a la menos 4. Ahora vamos a tener más z a la menos 5. Y así van a ir nuestros términos. Ya que tenemos ahora sí todos con coeficiente número 1, entonces ya podemos también ahora buscar otro número para multiplicarlo y que a su vez se vayan eliminando los términos y así perder nuestra sumatoria. Lo que podemos hacer es volverlo a multiplicar por el factor que se multiplicó anteriormente, que fue z a la menos 1. Entonces vamos a tener que z a la menos 1 multiplicada por todo lo que tenemos anteriormente, que sería f de z más z a la menos 1 por f de z. Va a ser igual a... Entonces en el primer término vamos a tener z a la menos 2, ya que tenemos z a la menos 1 por z a la menos 1, z a la menos 2. Siguiente. Vamos a tener menos z a la menos 3. Aquí tenemos un 2, más menos 1, menos 3. Siguiente. Más z a la menos 4. Siguiente. Menos z a la menos 5. Y así podré seguir nuestra serie. Y aquí tenemos estos términos. Ahora lo que podemos hacer es otra vez sumarlo. Sumarlo con el anterior. Y que al darnos cuenta, tenemos z a la menos 2, z a la menos 2 y unos positivo y uno negativo van a desaparecer. Tenemos z a la menos 3, tenemos z a la menos 3, son iguales. Eso quiere decir que van a desaparecer. Y así todos nuestros siguientes términos. Lo único que vamos a conservar va a ser nuestro z a la menos 1. Entonces podemos reescribir nuestra ecuación, donde vamos a estar sumando f de z más z a la menos 1 por f de z más z a la menos 1, todo esto por f de z más z a la menos 1 por f de z. Todo esto es igual a lo único que nos quedó, que fue z a la menos 1. Ya que tenemos todo esto, ahora lo que podemos hacer es ir factorizando nuestros términos que están dependiendo de f de z. Aquí tenemos ahí unos f de z por z de 1. Entonces lo que podemos hacer va a ser, primero, que tenemos uno, que tenemos otro, que tenemos un z a la menos 1. Entonces esto nos puede quedar como 1 más z a la menos 1 multiplicado por f de z más z a la menos 1 por f de z. Esto nos va a dar como resultado 1 más z a la menos 1. Y aquí podemos aplicar lo mismo. Otra vez factorizamos el otro término. Entonces vamos a tener 1 más z a la menos 1 por f de z. Y ahora ya sabíamos que todo esto era igual a z a la menos 1. Igual
z a la menos 1. Por lo cual, al despejar f de z, vamos a tener que f de z es igual a 1 menos z a la menos 1 por 1 más z a la menos 2, a la menos 1. Z a la menos 1. Lo cual es igual a z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1 al cuadrado, ya que son términos iguales. Y con esto tenemos nuestro resultado.